Pasamos a la siguiente participación titulada Activismo Ciudadano ante el Nuevo Sectarismo, a cargo del presidente de Red UNE, Juancho Domínguez, que radica en el País Vasco. Juancho Domínguez es presidente y fundador de la ONG Red UNE, que lleva casi 20 años de actividad. A nivel político, él ha sido integrante del Parlamento Vasco durante 4 años en la legislatura de 1994 a 1998. Actualmente, enfermero de urgencias en retiro, desde la juventud ha sido promotor de innumerables asociaciones. Entre sus actividades, ha sido portavoz del grupo Gesto por la Paz en la época del terrorismo vasco. Su labor actual se lleva a cabo en la atención al problema del sectarismo. Quisiera comenzar fundamentalmente a explicar cómo todo ha cambiado. Todo ha cambiado desde el momento que existe Internet. Desde ese momento, fundamentalmente, pues en aquel momento empezaron los blogs, luego posteriormente las páginas web y luego ya en el transcurso de los últimos años, que parece que fue hace muchos siglos, pero en realidad 10, 12 años no más, surgen las diversas formas de redes sociales, ¿no? Redes sociales que a través de cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede conectarse con cualquier cuestión y a partir de ahí, en el caso que nos está aconteciendo, puede ser captado pues, de formas sigilosas, sutiles y casi a veces supernaturales. Las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente la forma de comunicarnos, todos de ellos somos conscientes, pero también las costumbres, en este sentido, sobre todo en los jóvenes, mayoritariamente, y no tan jóvenes, porque de hecho todos nos tenemos que poner, valga la expresión, las pilas en esta nueva forma de comunicarnos y en sus herramientas. El teléfono móvil se ha convertido en un apéndice, podemos decir, en nuestra forma de escuchar la música, de escuchar la radio, las noticias, también, por supuesto, de ver también la televisión y películas, y sobre todo una forma también muy concreta de comunicarnos a través de mensajería instantánea, como el WhatsApp, como el Telegram y otras mensajerías instantáneas que, bueno, que en distintos lugares del mundo existen, ¿no? Y, por supuesto, ello hace que compartamos nuestra propia vida a través de las redes sociales. Es decir, cualquier noticia, cualquier información, nos ponemos en comunicación unos con otros. Pero, en este caso, podemos decir que los nuevos sectarismos del siglo XXI, al año 2022 en el cual estamos, los delincuentes podemos decir que saben sacar provecho de las nuevas tecnologías. Y a los hechos nos remitimos. Hace ya unos cuantos años tuvimos en el caso de España, pero que luego os comentaré que también hubo anteriormente otros casos desde Latinoamérica hacia España, pero bueno, un caso muy paradigmático que había que recordar a Patricia Aguilar. Patricia Aguilar, que bueno, era una joven española en aquel momento de 16 años, y que se unió a un grupo en Facebook, en aquel momento creo que se unió a Paranormal Vida, así tal cual, y ella cayó bajo la influencia de este gurú, ¿no? Tras 2 años, podemos decir, esta persona que estaba en su momento en Perú, le fue gobernando, podemos decir, le fue controlando día a día su propia vida a distancia, Perú, en este caso Alicante, y la fue convenciendo en un momento dado a dejar su familia y con ello a unirse a su comunidad de Perú. También quiero destacar en aquel momento y posterior a ello que su prima, pues francamente hizo auténticas maravillas para conseguir que al cabo del tiempo volviera a España, ¿no? En este caso es un caso muy paradigmático, pero anteriormente desde Red UNE tuvimos varios casos parecidos, fundamentalmente desde Argentina, creo que también de Uruguay y algún otro país que ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Personas que en un momento dado conectan vía internet por distintas páginas, que acontece en aquel momento una situación familiar
y bueno, pues que se va enganchando, valga la expresión, a este tipo de grupos y a partir de ahí, bueno, pues el grupo concretamente o el susodicho gurú, pues consigue captarla y llevarla, valga la expresión, a su redil, al grupo concreto que va dirigiendo. En ese sentido, podríamos decir que en la era digital las tradiciones de reclutamiento, pues lógicamente han ido cambiando, han dado paso a nuevas estrategias de seducción que abundan en la red y para eso solamente abres un día tu ordenador o tu portátil concretamente tu móvil o celular, como en algunos lugares de Latinoamérica lo comentáis y lo denomináis, para tener, poder ser reclutado por grupos diversos, ¿no? Entonces, estos grupos, de forma concreta, en este caso, son grupos que denominamos grupos con dinámicas abusivas, ¿no? Que utilizan múltiples formas y múltiples perfiles, diversas direcciones de correo electrónico. Podemos decir una auténtica maraña que sirve lógicamente, para captar. Y a partir de ahí destacan unas particularidades en el uso de Internet, que de hecho aceleran este tipo de proceso de aislamiento. Es decir, de una forma u otra, el grupo sectario, podemos decir, te va leccionando qué hacer, qué decir, qué no decir a los demás y vamos a decir que va agrupando a la gente poco a poco con ciertas similitudes en torno a unos talleres, en torno a unos encuentros virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues son muchísimos los casos los que nos llegan en el que la persona ha sido captada de mil maneras, pero que en el transcurrir del día, fundamentalmente es a la noche, podemos decir, por los cambios horarios entre un país y otro, que se encierran en su cuarto y a partir de ahí pueden estar una barbaridad de horas conectados vía internet con un grupo que puede estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? En ese sentido, pues hay una confusión entre el mundo real, podemos decir, del día a día y el mundo virtual que tiene durante la noche. La duración a veces es una exposición muy masiva, por lo que he comentado que a veces están muchas horas de forma continua, un día sí, otro día no, fines de semana, y luego lógicamente también van siendo controlados, podríamos decir, por vía WhatsApp, vía Telegram, a través de mensajes, es decir, que estás ya totalmente alienado día a día a lo que te están diciendo y haciendo, ¿no? Luego, lógicamente, se pierden los puntos de referencia espaciotemporal y la excesiva facilidad a veces del pago de un servicio, de un taller del tipo que sea, vamos a decir, de desarrollo personal, de crecimiento personal, de reikis, de terapias, de chakras, yo qué sé, lo que se os ocurra, pues a veces simplemente como una forma de pago muy fácil, pues también facilita el que la gente se vaya enganchando más en este tipo de cuestión. Y luego, lógicamente, el hecho de poderse grabar uno en casa, como yo mismo estoy haciendo, pues hace que, bueno, pues que las herramientas básicas sean tan sencillas para que a través de YouTube, a través de otro tipo de herramientas y plataformas de Internet, uno pueda, vamos a decir, trasladar al mundo mundial misivas, mensajes, propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente eso crea, podemos decir, una intimidad real a distancia. Es decir, parece que lo tienes al lado de tu casa, que parece que estás en el comedor de un restaurante o tomando un café o un té, como si estuvieras en un lugar entre amigos, ¿no? Hay una cuestión también que es importante en esta casuística novedosa, podemos decir, que a partir de la pandemia del coronavirus, me estoy refiriendo, la captación ha sido ya totalmente exponencial a nivel mundial, sin límites geográficos. De hecho, tenemos una auténtica barbaridad de casos de personas que en plena pandemia les cogió con estudios, con viajes, etcétera, 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 independientemente que tuvieran situaciones personales del tipo que fuera,
pues que lo cogió pues, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y eso hizo que, va a decir, que se encerraran en sí mismos, que no podían relacionarse con sus seres allegados y que no podían trasladarse a su país de origen, ¿no? Este tipo de situaciones hizo que mucha gente, pues sí, la única forma de comunicarse era a través de Internet. Y a veces en situaciones de confinamiento que, independientemente de estos casos que he comentado, personas jóvenes, por ejemplo, que, bueno, pues que no pueden ir a la escuela, al colegio, a la universidad, que no pueden relacionarse con sus amigos y amistades, pues se encerraron en sus casas y a partir de ahí, bueno, pues lo mismo que uno puede ver en una película, fue observando y viendo distintos perfiles. Y ahí tenemos casos desde gente que coincidió que estaba en Alemania, o gente que en un momento dado pues le entró el cierto miedo y pánico, podemos decir, con el tema del coronavirus y todas estas cosas, y sin tener ninguna idea preconcebida de nada en el ámbito sanitario o el ámbito religioso, pues se ató a cabo a pies y manos en paranoias y conspiraciones de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo. También eso, en ese sentido, quiero recordar, bueno, lo que en Estados Unidos pasó con el asalto al Capitolio. Es decir, que eso fue, vamos a decir, aparte que fuera ordenado de una forma u otra por el señor Trump, pues fueron las redes sociales las que han facilitado o facilitaron en su momento todo ese tipo de situación. Es decir, que las redes sociales, ahora podemos decir, es la herramienta total para todo y de todo. Hay una cuestión, por ejemplo, que quería comentar en torno a la pandemia del coronavirus, que este tipo de acciones, es decir, las sectas en este sentido, han sido muy específicas en las redes. De hecho, podemos decir que existe una cultura en Internet que atribuye, en ese sentido, unas interpretaciones mágicas a los últimos acontecimientos. Lo último de lo último, hay gente que inclusive pues, dice que la guerra de Ucrania que no existe, que es todo un montaje. En el caso de las vacunas, pues ni contaros todo tipo de conspiraciones a la cual más absurda ha habido con el tema de la vacuna, con Bill Gates, con el tema del Capitolio, el tema del movimiento QAnon, bueno, pues todo ese tipo de barbaridades que han dicho de pedofilia en el ámbito del Partido Demócrata. Bueno, es decir, detrás de todo esto, a mi entender, y me puedo equivocar, hay mucha conspiración dirigida a atacar los sistemas constitucionales en distintos lugares del mundo y sobre todo el sistema democrático. Bueno o malo, pero es un sistema democrático en el cual se debaten libremente y se actúa libremente. Es una forma, podemos decir, de despistar a la gente, de crearle miedo, de decir que es blanco o es negro, no hay matices, y cuando no hay matices, pues bueno, se cometen todo tipo de errores, y este tipo de situación se ha dado en la vida y en el mundo, y la historia está para aprender de ella, ¿no? Y lógicamente en las páginas web permiten construir teorías delirantes, como he comentado, y que se están volviendo globales en su alcance. Ahí, pues eso, sale una noticia en un lugar del mundo y en menos que canta un gallo, va la expresión, que esa noticia corre como la pólvora por otros lugares del mundo, ¿no? La paradoja es que en la era tecnológica hay un despertar, en este caso, del pensamiento mágico. Es decir, el esoterismo, también en la época de los nazis, del Tercer Reich, el tema esotérico, pues también estaba ahí imperante, y de hecho no es una novedad, sino que ha acontecido en gran parte de la vida reciente de la humanidad en el último siglo, podemos decir. En este sentido, muchas familias, en este tipo de cuestiones, este tipo de tiempo convulsos y extraños, podemos decir que estamos todos viviendo, y de un futuro a veces muy incierto, nos comunican situaciones de allegados, como antes he comentado, que rayan el fanatismo conspiracionista derivado absolutamente de todo ello.
En este sentido, ante las consultas que nos llegan muchas veces, pues nuestra respuesta es muy clara. Es decir, en primer lugar, la información ante tanto despropósito, de barbaridades que habréis visto, oído, leído y día a día, es un auténtico despropósito que tantas conspiraciones y demás mejor dicho, podemos decir que la información ante tanto despropósito, tantas conspiraciones y demás está en la información contrastada en el ámbito científico. Es decir, en primer lugar, ante sus seres allegados, lo que tienen que dar a entender es que, que contrasten por sí mismo ese tipo de informaciones, que el ámbito científico es el imperante. Y sobre todo que en el ámbito pues, de todo el tipo de las guerras, todo este tipo de acontecimientos, es una política geoestratégica. Puedes compartirla o no puedes compartirla, pero este es el quid de la cuestión, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces ponemos un poco un ejemplo que es muy claro, es decir, hay gente que sigue pensando que la Tierra no es redonda, que es plana, y ante ese tipo de pensamiento, pues, ¿qué vamos a decirle? Pues mira, mírate al espejo y di, soy yo, o yo soy tú, o tú eres él, no sé. Es un poco, ya te digo, es una palabra que al final, yo desde mi punto de vista creo que ya raya cuestiones de problemas mentales, ¿no? Situaciones mentales, ¿no? Entonces, quien se cree en ese sentido todo ese tipo de historias sin parpadear, podemos decir, es la misma persona que es capaz de lo que he dicho antes, ¿no? Que dice que la Tierra no es redonda y yo qué sé, cualquier barbaridad del mundo mundial. Es decir, no sé, es algo, no sé, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y muchas veces también decimos que aunque le pongas 10.000 toneladas, valga la expresión, de información ante algo que está observando, que dice, es que pone en internet, es que viene en las redes sociales, es que este grupo es el que tiene la varita mágica, el que tiene la solución, el que tiene, yo qué sé, la opinión correcta, aunque le pongas lo que decía antes, 10.000 toneladas de información encima de la mesa, pues esta persona no lo va a querer y no lo va a compartir, y sobre todo por una cuestión, porque lo que le está motivando y dándole cierta seguridad es lo que va siendo suministrado por un grupo determinado con una ideología determinada y que lógicamente utiliza las redes sociales para captarse. A raíz de la pandemia, otro virus podemos decir que ha llegado para quedarse, como decimos en España, y es la incoherencia, la irracionalidad y el fanatismo conspiranoico de todo tipo. Hemos tenido con el tema de las vacunas y con el tema concretamente del coronavirus, y a la vuelta de la esquina vamos a tener, y ya tenemos en algunos lugares del mundo, con el tema del cambio climático, diciendo que eso que es una tontería, que eso no existe, pero los glaciares en los Alpes y en el Pirineo se están cayendo. Yo he conocido lugares diversos del mundo, también en los Alpes, en el Pirineo y en los Andes, pues situaciones y lugares idílicos, y todo eso es una realidad imperante. Pero, sin embargo, hay grupos que, pues dan otro tipo de connotación fundamentalmente para captar a la gente, ¿no? Diciendo, pues qué tipo de barbaridades. Una de las últimas alertas que ha saltado en España, por ejemplo, en cuanto a lo que es la captación de las redes sociales, por la importancia que hoy quiero comentaros un poco el ciberactivismo en redes sociales, la importancia que tiene, por eso estoy haciendo esta pequeña introducción, o breve o concisa introducción, es casos, por ejemplo, que ha habido en España y también a nivel europeo y en Latinoamérica, que son academias de inversión en criptomonedas, con una metodología piramidal y de captación de reclutamiento a la vieja usanza, como las sectas de toda la vida. Alguien puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las sectas? Bueno, es que las sectas no tienen que ver nada con lo que muchas veces la gente piensa que tiene que tener relaciones, es decir, con un grupo de culto, un tipo de religiosidad, ¿no? El sectarismo es una forma expresa de no solamente de captar, sino también con un tipo de argumentario,
con un tipo de reclutamiento y con unas ideas muchas veces y mensajes muy, muy capciosos, podemos decir, ¿no? Lo mío es lo perfecto, lo de fuera es lo incorrecto y sobre todo no hay matices. Yo te doy la solución a todo, yo te doy la buena nueva y yo te digo por dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, en el caso fundamentalmente de las redes sociales, se han convertido, podemos decir, en una puerta de acceso privilegiado a la información y, por lo tanto, a el espacio de fabricación de opinión. En las redes sociales se fabrica muchísima opinión eh, para todo y de todo, y la cuestión básica es no solo ver o no ver o dejar de ver, sino que la gente tenga una conciencia crítica en lo que está viendo. Si te estás creyendo todo lo que estás viendo y dices como comida en internet, eso ya es lo absoluto, pues estás errando y sobre todo puede ser pasto de cualquier tipo de grupo. De hecho, muchos expertos, podemos decir, en la comunicación están cuestionando desde hace tiempo el rol de los algoritmos en Facebook y YouTube. Podemos decir que están cegando cierta calidad de información. Es decir, hay información, excepto youtubers que algunos conocemos, como Carles Tamayo en España y otras personas en otros lugares del mundo, pues son personas que utilizan las redes sociales de forma prudente, comedida y sobre todo con información veraz. Ese es el quid de la cuestión, pero una gran mayoría no utiliza como se debiera las redes sociales, sino que es una forma de torpedear, de manipular, a la peor forma de comunicar el ser humano. El problema con esta selección de información que opera los algoritmos es que bloquea al usuario en una cámara de eco, podemos decir, donde su opinión se envía de vuelta en el propio tiempo. Es decir, en definitiva, quieres escuchar lo que tú quieres ver y quieres ver lo que tus ojos o tu mente te planifica. Con lo cual, la ayuda a veces de este tipo de redes es totalmente irreal. Es decir, son auténticas incubadoras de radicalización de todo tipo de fanatismo. Son lugares, podemos decir, donde los grupos ideológicos están polarizados y donde se enfoca y se propaga el odio. Hay muchas formas de propagar el odio al contrario, el odio de opiniones, el odio a que el que no se vacuna es una persona que está con el sistema. Bueno, podemos entrar en casuísticas inmensas, ¿no? Y estas y otras variantes, podemos decir, en el ámbito de las pseudoterapias, grupos pedagógicos, esotéricos, etcétera, etcétera, están penetrando cada vez más a través de las redes sociales y teléfonos móviles para captar nuevos adeptos. Digo, teléfonos móviles en el tema fundamentalmente de mensajes a través de la mensajería instantánea. Las sectas, de hecho, han encontrado en Internet no solo un escaparate publicitario en el que mostrar una cara amable y muy elaborada de su organización, sino también su propia doctrina y expandir mesiánicamente a sus líderes, sino que han encontrado también un modo de captación a coste cero, es decir, y con el cual se puede entablar un contacto con un número infinito a veces de posibles nuevos adeptos. En este tipo de cuestión son muchísimos casos los que nosotros nos encontramos día a día de personas que pueden ser una, dos o no más de una docena o media docena, que con distintos perfiles, en esos perfiles podemos decir como vasos comunicantes, a otros perfiles es la forma que ellos tienen de expandir su ideología, su argumentario y sus mensajes, ¿no? Y a través de ello, lógicamente, pueden llegar a mucha gente. De hecho, ese tipo de técnica, podemos decir, y herramientas la que utilizamos en el Redune desde que existen también las redes sociales. Es que sería contraproducente nosotros intentar, contrastar este tipo de opiniones con otro tipo de grupos, que se expanden como el aceite, ¿no? Entonces, claro, el coste cero, lo que comentaba es que
en España en su momento, cuando comenzamos como asociación Redune, pues claro, todo era en papel o en libro. Entonces, claro, pues eso suponía un esfuerzo, primero de edición y luego sobre todo un esfuerzo económico a la hora de costear esos gastos. Ahora, sin embargo, pues es lo que tiene la tecnología, que a través de una página web, simplemente y realmente con alguien que sepa administrarla, a través de una red social, IDEN que IDEN, y a través de todas estas herramientas que, en definitiva, todo hijo de vecino tiene, cualquier persona ya lo tiene, en mayor o menor medida, pues bueno, pues puedes expandir una noticia, una información de mil formas, ¿no? Entonces, lo que quería comentar es concretamente que en muchos casos de estos 2 últimos años, personas han sido captadas por grupos alejados a miles de kilómetros, como antes se comenta con el caso de Patricia Aguilar, ¿no? Y a veces los grupos, o sobre todo las familias, observan unos cambios bruscos en las personas captadas, ¿no? Por ello, Internet es un método muy eficaz para el proceso de captación, mientras que el proceso de adoctrinamiento en algunos grupos, podríamos decir, se puede hacer a través de Internet, y antes, lógicamente, tenías que ir a un lugar determinado, etcétera, etcétera. Ahora mismo el adoctrinamiento, la captación y todo eso, vía redes sociales, se puede compartir experiencias con otros miembros, y donde compartir inquietudes. Es probable que, por ejemplo, que otros grupos, por sus doctrinas o características, requieran a veces de un contacto más personal, ¿no? En ese sentido, también hemos observado ya desde, bueno, pues yo creo que fundamentalmente ya desde el propio confinamiento y la pandemia, que hay grupos que se han trasladado ya. Empezaron por sus páginas web o blogs primero, luego página web, luego posteriormente en redes sociales, y podemos decir que como otra gente en redes sociales se introducía con otro tipo de perfiles y podía observar un poco qué hacen y dejan de hacer y cómo conectaban y qué tipo de actividad hacían, pues ahora mismo ya en los últimos, ya os digo, año y medio se han trasladado a Telegram, ¿no? Que de una forma u otra es una mensajería instantánea que, bueno, pues que está más controlado y sobre todo también es un círculo mucho más cerrado, ¿no? Con lo cual ya está muy relacionado con la forma de llevar a cabo no solamente las captaciones, sino de limitar la realidad a las personas, ¿no? Así podemos decir que cualquier persona que tenga ciertas inquietudes y un ordenador podrá buscar respuestas, y por desgracia en ocasiones hay quien cree contrarias sobre todo en el tipo de grupos que lo manipulan, y viceversa. Hay grupos que saben cómo manejar las redes sociales, cómo posicionarse en Internet, eso es un tema importante, y qué imagen quieren dar sobre sí mismos. Es fundamental que se comience a educar, en este caso, a los menores en el conocimiento de los grupos que existen, en el ámbito familiar, IDEN que IDEN, y estar más cerca de lo que creen y se interesen por ellos. Es decir, es lo que siempre comentamos, no hay que confrontar porque es absurdo, esto no funciona con racionalidad, sino son otro tipo de motivaciones, pero hay miles de casos, podemos decir, de situaciones que a veces familiares, allegados no han observado, no han detectado ese tipo de captación, porque lógicamente se hace en vía directa a través de un mensaje, a través de Telegram, a través de WhatsApp, a través de redes sociales, a través de Instagram, y además en este tema hay grupos diversos y variopintos que cada cual lo utiliza de formas distintas las redes sociales. Hay una red social, podemos decir, para cada grupo y para cada forma de captar. Entonces ahora, en la segunda parte, quería comentar un poco lo que denominamos ciberactivismo, ¿no? Desde Redune. ¿Qué es el ciberactivismo? El ciberactivismo podemos decir que nos referimos al conjunto de técnicas y estrategias que podemos utilizar en la vía de Internet y en la mensajería instantánea, ¿no? Como antes he comentado. Son las nuevas herramientas de la era digital útiles para la difusión, fundamentalmente, y denuncia e información o alternativa a una actividad que desde ámbitos asociados o asociativos o particulares podemos desarrollar.
En ese sentido, lo que quiero entender que el ciberactivismo es nuestra forma de batallar, vamos a decir, a los grupos sectarios. ¿Por qué? Porque, como antes he hecho en la introducción, los grupos sectarios en reglas generales utilizan las redes sociales e utilizan Internet. Valga un ejemplo muy concreto, como los testigos de Jehová, secta por autonomasia, en España, en Latinoamérica y otros lugares del mundo, pues todos sabemos concretamente cómo captaban, ¿no? Llamaban a la puerta, llamaban a un timbre, te presentaban su revistita Atalaya y todo ese rollo que se montaban, ¿no? Bueno, cuando pasó el tema del coronavirus, pues lógicamente no podían salir de casa y pues sobre todo no podían llamar a casas particulares, con lo que conllevaba de coger el coronavirus. Bueno, pues ellos mismos también se pusieron las pilas y abrieron sus páginas y sus plataformas para seguir, bajo la expresión, adoctrinando a sus acólitos. Entonces, por eso la importancia de Internet y cómo es por ello que desde el ámbito asociativo trabajamos este ámbito. Hay unas cuestiones muy básicas en el tema del ciberactivismo, ¿no? Una es la concienciación colectiva de producir cambios, denuncias y defensa de los afectados. Y luego hay otra, por supuesto, que es la de organizarse en la propia red y fuera de la misma y acciones y reacciones a otros nuevos movimientos. En este tema, fundamentalmente, la cuestión básica es, como siempre, ante una información, ante una comunicación, tenemos que tener una información y a partir de esa información, a veces tener enlaces del grupo determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ello, concretamente, desde el ámbito de Red Unión, lo que hacemos son alertas preventivas, ¿no? Una alerta preventiva desde la página web o simplemente desde las redes sociales. Y lógicamente lo que hacemos en algunos casos, depende de la magnitud de la situación, o de una denuncia colectiva, como se ha hecho recientemente con el grupo IM Mastery Academy, que es el que estaba relacionado con las criptomonedas, o la defensa de afectados pues, de diversas situaciones, ¿no? Y lógicamente no solamente lo organizamos en la red, a través, por ejemplo, de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram o grupos en Facebook, sino que también a veces fuera, ¿no? Digo, fuera de las redes sociales en lo que es la comunicación entre las personas, ¿no? Y a partir de ahí, lógicamente, promovemos un tipo de acciones y a los grupos, ¿no? Esto hemos observado ya desde hace ya muchos años ya, que esto es lo que más les fastidia, podemos decir, a diversos grupos, porque si pones una denuncia, para cuando pones una denuncia, alguien te atiende correctamente, alguien sabe de qué va el tema y a partir de ahí llega a los tribunales, pues se ha perdido un tiempo específico y muy importante y sin embargo en el momento que ya tú trasladas un tipo de información y situación en las redes sociales, pues eso hace que, bueno, pues que la gente se ponga las pilas y aviso a navegantes, que se dice, ¿no? Y sobre todo que sirve para que otras personas no sean captadas por este tipo de grupos. De hecho, en el caso español, como asociación ya tenemos 2 jurisprudencias que nos avalan en este proceder. Es decir, que no vamos ya de cero, sino que es una labor que se ha ido realizando en los últimos, podemos decir, bueno, desde que existe Internet, 12 años, 15, 14, no me acuerdo exactamente, pero se comenzó en su momento con otro tipo de experiencias y de grupos, pues, y lo hemos ido perfeccionando día a día. Ahí, lógicamente, en este tipo de herramientas de ciberactivismo, lo que tenemos son las páginas web de la asociación, blogs, que son, vamos a decir, los primeros que comenzamos. Tenemos perfiles en las redes sociales diversos, como asociación, y luego de distintos grupos relacionados con nuestra labor, etcétera, etcétera, que algunos saben que está relacionado con Red Unión y otros no saben, con lo cual también pues, nos expandimos mucho más. Y luego, lógicamente, el tema de la mensajería instantánea a través de grupos diversos que desde el ámbito de la asociación, bueno, pues hacemos de colaboración interna y externa, ¿no? Hay muchas formas
diversas, pero ya digo que todo esto en el día a día lo vamos mejorando y sobre todo en base a la experiencia de mucha gente. Lógicamente, en algunos casos, como herramientas del ciberactivismo, pues están lo que son la edición de vídeos, como este, o como otros que están haciendo otros compañeros, pues sí, compañeros y compañeras nuevas que, bueno, que se han adherido a la asociación y que desde sus ámbitos van haciendo vídeos pequeñitos y que se van colgando en las redes sociales para expansión de mensajes y a forma de prevención. Luego están las firmas, por ejemplo, quería recordar recientemente con el caso de IM Mastery Academia, cómo se recogieron casi ya más de 100.000 firmas y fueron entregadas en el Ministerio de Economía en España para que empiece a haber ya un cierto control de las redes sociales, que es lo que estamos hablando ahora, en este tipo de grupos que con el señuelo de una academia que te sirve para aprender en criptomonedas, pues han sido captados miles de jóvenes en España y en Europa y en el mundo. Es una locura, ¿no? Y luego otra herramienta que también se utiliza, que para mí es muy fantástica, son los encuentros virtuales. Pues aparte del Skype de toda la vida, pues a mí me gusta más Zoom, pero bueno, eso ya es a gusto de cada cual, ¿no? Aunque luego también nuestros compañeros latinos pues también tienen otras herramientas que también son novedosas y también aprendimos de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, comentar cómo en plena pandemia, en pleno confinamiento en España, a través de Zoom, pues teníamos semanalmente casi 4 encuentros a las tardes de afectados, de compañeros y compañeras de Redune, y que nos fue muy útil porque nos sirvió para conocernos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tampoco podíamos hacer ninguna reunión in situ y directa, ¿no? Para ello, lógicamente, hay que tener muy claro los destinatarios de todo esto que estamos comentando. Tiene que haber una documentación previa del grupo, de la situación, por medio de un testimonio que la gente nos relata auditivamente o escrito, que no hace falta que sea identificado. Y luego ver qué herramienta hay que utilizar, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Pues tenemos desde cartelitos, podemos decir, que hacemos en comparación a lo que hacen grupos que pues, se publicitan en las redes sociales, hacemos otro contrario, un poco sacándole las vergüenzas y poniéndolos un poco a veces en ridículo o previniendo lo que no dicen ser, ¿no? Y luego, lógicamente, hay que dar visibilidad a todo ello, ¿no? Y la forma de dar visibilidad es lo que estoy reiterando, es a través de las redes sociales, que es la mayor expansión que puedes hacer cualquier mensaje. A ello, lógicamente, pues tenemos muchos compañeros y compañeras que, bueno, que nos siguen por las redes, que luego posteriormente pues vamos a decir que van dando otro salto, envían un mensaje por Telegram o vía WhatsApp y nos dicen, mira, pues estoy siguiendo desde hace meses o años y mira, pues me interesa ya comprometerme un poco más, o hay algunos que simplemente están al acecho de lo que se mueve por las redes sociales y nos envían información, y esa información es valiosa porque podemos decir que tenemos antenas por todos los lados, si no sería impensable, ¿no? Y de esas antenas que tenemos por muchos lugares, sirve y es útil para nuestra relación, nuestra intercomunicación con medios de prensa, radio y televisión, y sobre todo también en este caso, con la policía en España, ¿no? Aparte de las policías autonómicas y locales, ¿no? Es decir, a veces nos llega mucha información que según qué casos, pues las trasladamos a quien corresponde, ¿no? Con lo cual podemos decir que, valga la expresión entre comillas, tenemos muchos espías por todos los lugares. Cuestión que es muy importante en lo que estamos comentando. La característica básica de un ciberactivista tiene que ser, en primer lugar, compartir una información, unos enlaces del grupo, de lo que hay en las redes, en la página web, etcétera, etcétera, en su propio perfil o en otro propio, ¿no? Tú vas compartiendo y vas expandiendo un tipo de situación. Y lógicamente, pues cualquier cosa que realizamos desde Redune o compañeros o compañeras que colaboran de estas formas, pues nos transmiten, y lo que hacemos es compartir, es dar vueltas y vueltas y vueltas a la información para que sabemos que va a llegar siempre a alguien, ¿no? Las redes sociales fundamentalmente en las cuales trabajamos es Facebook,
Twitter, Instagram y todo lo que vayamos viendo en el día a día, ¿no? A ello, lógicamente, van fotos, van vídeos, van audios que dan mucho más contenido y fortaleza a la difusión que queremos llevar a cabo, ¿no? También en algunos casos se han creado blogs específicos. Podría empezar con varios ejemplos, pero sobre todo es blogs y información de un grupo determinado, con situaciones determinadas de un grupo, con lo cual se le da más contenido. Digo más contenido porque imaginaos, pues yo que sé, que sea una información de un grupo concreto en el cual ya me estoy acordando ahora mismo de un grupo, ¿no? No puedo decir ahora mismo el nombre, pero ahí empezado a tener ya una importancia muy especial. ¿Por qué? Pues porque ya hay mucha gente afectada por ese grupo en distintos niveles, y han observado que, por ejemplo, como forma de organizarse entre ellos, aparte de tener sus grupos en mensajería instantánea, tienen un blog en el cual vayan depositando diversas informaciones que, a través del parámetro, podemos decir, legal y jurídico del RDUNE, podemos decir que les amparamos en su estrategia, ¿no? Y además va a ser una estrategia que la vamos a compartir, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues ellos inclusive están planteando unas propuestas, están planteando un argumentario, e inclusive en un momento dado, pues seguramente harán una denuncia colectiva, ¿no? Así que me refiero que todo vamos aprendiendo del día a día en 50.000 circunstancias, ¿no? Y luego, sobre todo, estas herramientas, bueno, pues duran durante mucho tiempo, porque de hecho, a no ser que sean borradas por quien las ha puesto en marcha, pues ahí están, y a veces lo que acontece en muchos casos, podría comentar también en muchas situaciones, de grupos y personajes que, bueno, pues que les fastidia en su día a día, en su montaje, en su captación, en su manipulación, el que aparezca en determinadas redes sociales o en páginas web, bueno, pues este tipo de informaciones, ¿no? Informaciones que luego, por otro lado, en un momento dado, no sé si os lo he comentado, que son útiles en el caso de España para que haya medios de comunicación con los cuales tenemos una colaboración recíproca, para que luego haya un reportaje más amplio, haya un programa específico. Es decir, que son cuestiones que, bueno, vamos profundizando en el día a día. Entonces, en esto, de una forma u otra, quería comentar que el ciberactivismo desde el ámbito asociativo podemos decir que es un tipo de observatorio ciudadano sobre los diversos grupos totalitarios, fanáticos, sectarios o grupos de riesgo para la salud, que actúan en diversos lugares, en este caso de España, ¿no? Pero que también nos sirven en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Muchas veces nos llegan informaciones de grupos de Latinoamérica, pero es que, lógicamente, es inabarcable. No podemos, es que aunque yo siempre digo, tendríamos que tener un ministerio específico para ello, ¿no? Pero sí que es un factor importante, porque pues, ya disponemos de un amplio abanico de información, tenemos un banco de datos sobre diversas cuestiones, sobre grupos, etcétera, etcétera. También tenemos, bueno, pues a veces cuando la gente nos llama, nos escribe, pues ya tenemos, vamos a decir, un kit de qué hacer, qué no hacer y cómo ayudar a los familiares en este tipo de situaciones, ¿no? En ese sentido, bueno, pues son actuaciones que van progresando, vamos aprendiendo en el día a día, y sobre todo, finalmente, podemos decir qué tipo de funcionamiento o qué tipo de actividad puede desarrollar un cibervoluntario desde RDUNE. Es decir, no necesariamente se tiene que identificar, sino simplemente en la página web hay un apartado concretamente, lo único que necesitamos es un correo, y a través del correo se le puede enviar información para que esa persona lo vaya divulgando en sus perfiles o la gente que conozca, o lo más sencillo también es adherirse, unirse, y en cualquiera de los perfiles que tenemos, y bueno, y a partir de ahí, de todo lo que vamos colgando, pues compartirlo.
En ese sentido, pues a veces hay personas que nos remiten artículos de opinión y que esos artículos a veces también los trasladamos a otros medios de comunicación, siempre y cuando, lógicamente, no contraigan lo fundamental de nuestros fines. Es decir, que lo que vamos a intentar es a que alguien diga todo lo contrario a lo que son los fines de la filosofía de la asociación, ¿no? En este sentido también es importante la parte de las redes sociales, el poder difundir documentos, folletos y demás, y material impreso en su caso, en lugares públicos como bibliotecas, lugares de interés, instituciones locales que muchas veces no se enteran absolutamente de nada, les dan gato por liebre, y bueno, y otro tipo de entidades sociales, ¿no? Y sobre todo también juveniles, ¿no? En ese sentido es importante también a veces tener, bueno, contar con un directorio de entidades interesantes ciudadanas de tu lugar de residencia para que en un momento dado, bueno, pues puedan recibir o por email o por las redes sociales, pues una información de lo que estamos comentando, ¿no? Luego también es importante ser observadores de lo que transcurre en tu lugar de residencia, sobre grupos de riesgo para la salud, nuevas terapias, centros de terapias, de cursos de potencial humano, bueno, entonces auténtico batiborrillo, nuevos cultos que surgen de la noche a la mañana, bueno, pues observar que puede ser interesante y en su momento, bueno, pues trasladarlo de una forma u otra a través de este tipo de procedimientos que he ido comentando al principio a la asociación y que sirva un poco de tener conocimiento por todos y para todos, ¿no? Y en algunos casos, pues el ciberactivista, podemos decir, o cibervoluntario en este caso, pues también a veces en algunos lugares de España, pero concretamente, pues podemos decir que es nuestro interlocutor oficial a la hora de conectar con un concejal, con alguna institución, con alguna asociación, que de lo que hace es un poco explicar qué hacemos, qué dejamos de hacer y cuál es nuestra utilidad para ellos, ¿no? Y a partir de ahí, según qué circunstancias, pues se les está dando una información, una documentación y se va ampliando, ¿no? En este sentido, es interesante e importante comentar cómo muchas instituciones en España, de ayuntamientos, ya desde hace bastantes años, me estoy acordando que comenzaron en Sevilla, en Zaragoza, en el País Vasco muchos, bueno, en muchos lugares, instituciones que bueno, pues que en un momento dado algo han visto en algún lugar y bueno, pues han entrado en Google, han dado con nosotros y nosotros les hemos informado y eso ha sido, ha sido una forma de prevenir que cierto grupo pues hicieron actividad fraudulenta, etcétera. Pero luego también decir bien claro y bien alto que no solamente en España, sino en Latinoamérica ha habido fundamentalmente instituciones académicas que ante grupos, por ejemplo, bio neuroemoción, que eso casi